Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a seguir con el libro de Génesis, el capítulo 2, y vamos nuevamente a emplear verso por verso para tener un panorama de lo que nos trata de decir este libro. Dice el verso 1 hasta el 3, los primeros 3 versos. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. He leído estos primeros 3 versículos para hablar un poco sobre el reposo de Dios, ya que en el séptimo día reposó de toda la obra que hizo. En 6 días fue donde creó todo lo que ahora nosotros conocemos como la creación. Entre ellos estamos nosotros. Vemos en esos 3 versículos que se habla mucho del día séptimo. Se repite aproximadamente como 3 veces, lo cual quiero entrar un poquito a tallar. El día séptimo es, como nosotros sabemos, el sábado. O al menos así está en nuestro calendario. Y aunque Dios reposó, no quiere decir que Dios se cansó, porque Dios no se cansa. Simplemente lo hizo para poder darnos un ejemplo de lo que es el descanso y la bendición que trae el descanso. Mira, tú puedes trabajar y esforzarte y darle tu mejor tiempo a lo que haces, pero si no descansas, puedes tener dificultades. El descanso incluso lo vemos en nosotros diariamente, ¿no? Porque así como nosotros estamos trabajando todo el día o estamos ocupados todo el día, llega un momento en donde debemos dormir. Y cuando las personas no duermen, al día siguiente no están de buen humor o tienen algunas complicaciones en su salud. Y si una persona se acostumbra a no dormir, entonces es una persona que puede tener serios problemas más adelante. Así que el descanso es muy importante. Pero bueno, tú me dirás, entonces debemos guardar el sábado porque Dios lo santificó. No solamente que Él reposó el día séptimo, sino que vemos que Él santificó el día séptimo. O sea, quiere decir que Él declaró ese día santo. Él declaró ese día como un lugar en donde estaba apartado, no para el trabajo, sino estaba apartado especialmente para descansar. Vamos a entrar un poco en detalle de lo que significa el descanso. El descanso ahora para nosotros podemos interpretarlo de forma literal como guardar el día sábado y no hacer nada ese sábado. Bueno, tú puedes hacerlo, sin embargo, tú debes trabajar 6 días. Eso sí, tú tienes que trabajar esos 6 días y si tú no trabajas 6 días, entonces no estás cumpliendo lo que Dios hizo. Y si Dios trabajó 6 días y descansó 1, ¿quién somos nosotros para darle 8 días sin parar y todo? Muy bien, tú puedes ser muy laborioso y todo, pero tienes que descansar. Y así como es importante el descanso, también es importante trabajar los 6 días. No trabajar 5 ni trabajar 4, no, porque, no sé, quiero estar viajando y aunque déjame decir que el Shabbat o el sábado, el día de descanso, es más que un día. También es importante tomarse un Shabbat de ciertas cosas que uno hace, ¿no? Pero el punto es que Dios no nos llamó a guardar un día en sí. Dios nos llamó a descansar en Él. Por ejemplo, dice Hebreos capítulo 4, del verso 9 al 10, y quiero que por favor ahí leas en la pantalla. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El reposo de Dios se encuentra en Cristo. Existe un reposo que la mayoría de personas pues lo interpretan, ¿no?, como un día literalmente de descanso donde no hay que hacer nada, no hay que contestar mensajes, hay que estar en la iglesia todo ese día. Y bueno, está genial hacerlo, si lo crees conveniente hacerlo, está genial. Pero el reposo del cual se habla en este texto que hemos leído es un reposo en Dios, es un reposo físico. Ahora, lo voy a confirmar con otro texto. Dice Mateo capítulo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El reposo de Dios
no es un día en específico, sino es diario. Cuando nosotros nos sentimos abrumados, cansados, agitados, agobiados, debemos correr a Jesús. No esperar un día en específico para correr a Él. Tenemos la oportunidad de hacerlo diariamente. Entonces, el reposo de Dios ahora es eso. Pero repito también, si tú guardas un día y tú crees que ese día pues no tienes que hacer nada y dedicarlo simplemente a Dios, pues está muy bien. Nadie te dice que no lo hagas. Hazlo. Pero eso sí, no impongas a nadie que guarde un día en específico, porque la Escritura no nos manda a imponer a guardar un día. Después de haber leído estos 3 versículos, vamos a pasar ahora a los posteriores, ¿no? El hombre en el huerto del Edén, verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover la tierra, ni había hecho hombre para que labrase la tierra. Ese es el verso 5. Ahora el verso 6 dice, sino que subía de la tierra un vapor en el cual regaba toda la faz de la tierra. Y de pronto, en el verso 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hablando de los orígenes de los cielos y la tierra, nos está mostrando todo lo que ocurría antes que fuera creado el hombre. No había lluvia, dice la Escritura, no había ningún tipo de ciclo, aún las nubes no llovían, no hacían su función, sino que todo estaba quieto, todo estaba recién creado, no había quien labrase la tierra, no había nadie más que lo creaba, las plantas, los peces, y después vinieron los animales y luego el hombre. El verso 6 dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. O sea, no funcionaba todavía ese ciclo del agua. Ya luego más adelante vemos en el verso 7 que dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En este verso podemos encontrar cómo Dios creó al hombre. No solamente agarró polvo, no solamente agarró la tierra, sino que después de formar al hombre, sopló aliento en su nariz. Eso quiere decir que Dios puso de él su aliento, su espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener conciencia, para que podamos tener emociones, para que podamos tener voluntad, la capacidad de decidir, para tener un juicio moral. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios sopló de su espíritu, de su aliento en nosotros, para poder tener una comunicación con Él. Entonces podemos deducir que gracias al espíritu que Dios puso en nosotros, podemos comunicarnos con Él. Más adelante veremos cómo es que la gente está desconectada de Dios por el mismo hecho de que su espíritu está muerto. En el versículo 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Verso 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también del árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Podemos notar que Dios colocó al hombre en un huerto. O sea, Dios formó al hombre y luego hizo un huerto y Dios colocó al hombre en ese lugar. Y luego Dios relata en el verso 9 que el árbol de la vida era el árbol que iba a hacer que el hombre viva para siempre. El hombre no fue creado para morir, fue creado para vivir. Pero Dios, al momento de darle una orden a Adán de que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues en esa desobediencia empieza la muerte. En el verso 10 dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo
es el río Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Verso 15. Tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Estos ríos parece que dan una especie de ubicación de dónde quedó el huerto del Edén. Hay algunos científicos que han tratado de buscar dónde se encontró este huerto y han dado con algunos ríos que hasta el día de hoy existen, pero hay algunos ríos que desaparecieron con el diluvio. Sin embargo, desde el espacio, hace un tiempo vi un reportaje, en el espacio se puede ver que en la Tierra hay unas líneas justo detallando o justo confirmando estos ríos que no se encuentran hasta el día de hoy en la Tierra. Pero desde una altura tan grande se puede ver unas marcas, ¿no? A pesar de que ya no hay agua por allí, no pasa agua por allí, pero están los ríos que la misma Biblia menciona. Puedes buscar ese reportaje y tú mismo darte cuenta de lo que te estoy diciendo. Más adelante vemos en el verso 15 que dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Aquí vemos algo importante. Vemos el trabajo que Dios le da al hombre. El trabajo no es una maldición como algunos dicen. El trabajo nunca fue una maldición. El trabajo fue algo natural. Dios le dio a Adán la responsabilidad de poder labrar la tierra. Él se encontraba solo, pero ya tenía una responsabilidad. Él no estaba todavía con Eva, pero ya tenía una responsabilidad. Él no trabajó porque tenía que mantener a alguien, él no trabajó porque tenía necesidad, él trabajó porque era algo natural. ¿Okay? Dios lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase, para que él pudiera comer y para que él pudiera disfrutar de todo ese ambiente precioso de lo que era el paraíso. No había nada parecido a lo que hay hoy. Ahora en el verso 16 nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios está colocando al hombre en un lugar hermoso, lleno de tantos árboles frutales, aparte del árbol de la vida, para que nunca muriera, pero también lo colocó cerca del árbol que traería lamentablemente la muerte para él. Dios le dijo: tú puedes comer de todo árbol menos de ese árbol. Y en definitiva, el pecado es eso. El pecado es la desobediencia al mandato de Dios. Si Dios te dice que hagas algo y tú dices no, como que no me gusta la idea, y haces lo que tú piensas que es bueno y correcto, ahí viene lo que nosotros podemos deducir como pecado: desobediencia a Dios, a la ley de Dios, a los mandatos de Dios. Si Dios le dijo a Adán: no comas de ese árbol, era para que no muriera. Y Dios le dio tantos árboles, pero lamentablemente eligió el árbol que le traería la muerte. Ahora tú te preguntarás: ¿por qué simplemente nunca puso ese árbol allí y fin de la historia? Todos felices. Pues la verdad es que, aunque es una pregunta muy recurrente, Dios siempre ha probado al ser humano. A Dios no se le sigue por imposición, a Dios se le sigue por amor. Cuando te dan la capacidad de elegir entre uno y lo otro, allí podemos ver si es que tú amas algo o a alguien. Depende de lo que tú elijas, estás colocando en esa decisión tu corazón. Dios te da a elegir a ti entre el bien y el mal. Si tú eliges lo malo, entonces las consecuencias serán malas. Si tú eliges lo bueno, Dios te bendecirá. Hasta el día de hoy, eso sigue vigente. Bueno, en el verso 17 nuevamente podemos ver, ¿no?, que del árbol de la ciencia del bien y del mal, él no debía comer, porque el día que de él comiera, ciertamente moriría. La muerte que él tuvo fue una muerte espiritual que poco a poco se fue dando a notar en el tiempo. Más adelante veremos que la gente llegaba a vivir 969 años, que fue la edad del hombre que vivió más años, según la escritura,
Matusalén, pero luego fue decreciendo la cantidad de años. No me quiero adelantar, eso lo veremos en el capítulo 3, pero la muerte que Dios estaba diciendo a Adán que iba a tener era una separación. Dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Muerte es separación. Cuando hablamos de muerte, naturalmente hablando, se separa el alma del cuerpo. Esa es la muerte, la separación. Y cuando hablamos de muerte espiritual es la separación de Dios y el hombre. Lo que Dios estaba diciéndole a Adán es que no podía comer de ese árbol porque iba a morir en su espíritu, iba a morir. Luego, en el verso 18, nos dice, y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Por fin en este verso podemos ver algo que no estaba bien. Dios vio que el hombre se encontraba solo y que no era bueno. Toda la creación estaba bien, todo era bueno en gran manera, pero la soledad del hombre no era buena. Vemos más adelante lo que Dios hace. En el verso 19 dice, entonces Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Nuevamente vemos el trabajo que Adán ejercía en este huerto. Dios le da la responsabilidad de colocar el nombre a los animales. Y para tener esa capacidad de ponerle el nombre a todos los animales que hoy conocemos, ha tenido que ser un gran cerebro, el cerebro de Adán. Claro, aún el pecado, ni la decadencia, ni la caída había llegado a la vida de Adán. El verso 20 dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dios manda a trabajar a Adán. Y en ese trabajo de colocarle nombre a los animales, él nota que todos los animales tienen pareja. Parece que Dios hubiera hecho a propósito para que él entendiera de que necesitaba una ayuda idónea, necesitaba una pareja, así como todos los animales a los cuales él le había puesto nombre. Ahora mira lo que dice el verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de las costillas de él, de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Verso 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Adán cayó en un profundo sueño y fue allí la primera cirugía en la historia. Dios sacándole una costilla a Adán y de allí formando a la mujer. Después de formarla, se la trajo a Adán. Y vemos lo que dice Adán. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Científicos dicen de que los hombres, los varones, tenemos las costillas completas, así que esto no pudo haber sido tan real. Pero la verdad es que, como sea que haya sido el caso, Dios hizo una cirugía en el cuerpo humano para de allí formar a la mujer. O sea, la mujer y el hombre no son tan diferentes que digamos. Ellos tienen mucho parecido, porque la mujer fue sacada del hombre. Y es por eso que Dios hizo una mujer para ser acompañante del hombre, porque no era bueno que el hombre esté solo. Era necesario que el hombre estuviera acompañado. El verso 24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Verso 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí vemos el matrimonio. En el verso 24 nos detalla lo que debe ocurrir en todo matrimonio. Una vez que se casan, deben dejar la casa de su madre y de su padre. Ya no debe haber mamitis ni papitis, sino que se tienen que desligar y hacer su hogar en otro lugar. Si es posible, un poco más lejos de la casa de su familia. No es una ley, pero es recomendable que vivan en lugares separados, a una distancia límite de sus padres, para que ellos se desarrollen como pareja, como nueva familia, etc. Con respecto a la unidad de este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, habla más de las relaciones sexuales, habla sobre una unidad, una relación. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que a través de las relaciones sexuales entre Adán y Eva se iba a poblar toda la tierra, eso también lo puede ser un animal, ¿no? En pocas palabras, un animal tiene relaciones sexuales
tiene apareamientos, ¿no? y llena un lugar, y el hombre no sería igual que un animal, sino que a través de las relaciones sexuales se unirían, habría un cariño, un afecto, y eso también ocurriría con las demás personas. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que más que relaciones sexuales haya afecto, haya cariño, haya amor. Y por eso más adelante, en el último versículo de este capítulo 2, dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No existía para ellos la vergüenza. Mire, la vergüenza viene cuando, por ejemplo, tú conoces recién a alguien y no tienes una buena ropa, o de repente no tienes dinero, y tienes vergüenza de que la pareja con la que te ves, pues se entere de que no tienes para comprarte ropa, ni te vistes bien, o no tienes para llevarla a comer un helado. Te da vergüenza. Pero cuando hay un matrimonio, esa vergüenza se acaba. Ya no vives de apariencias, ya no vives de que si tengo dinero o no tengo dinero, que si tengo estos defectos o no. ¿Por qué? Porque en el matrimonio se conoce todo. Allí no hay mentiras, allá no hay hipocresía, todo se le conoce a la pareja cuando entras en una convivencia matrimonial. Por eso es que Adán y Eva retratan el matrimonio, porque en el matrimonio no hay vergüenza, en el matrimonio no hay apariencias, en el matrimonio no hay hipocresía, en el matrimonio hay verdad. Tú puedes ser alguien fuera, pero dentro tú sabes la realidad en la que vives. Por eso, la vergüenza también es significado de que no hay confianza. Pero cuando tú tienes confianza, no existe vergüenza. Por eso es necesario que las personas se abran, ¿no? Cuando hay una relación sana, las personas se abren y relatan cómo están, cómo han vivido, y no hay ningún tipo de vergüenza. Entonces, el matrimonio es un tema profundo, es un tema largo, es un tema extenso, y vamos a dar un panorama nada más de lo que nos quiere hablar cada capítulo del libro de Génesis. Y bueno, hemos terminado. Más adelante veremos el capítulo 3 y seguiremos estudiando este hermoso libro de Génesis. Que Dios te bendiga.